Pero así es una época donde también ponemos ahí nuestros sueños y pensamos, bueno, no renunciar. La parashá de hoy, el texto que leemos esta semana, es Parashat Nitzavim, y siempre cae antes de Rosh Hashanah, obviamente, y tiene una de las frases más famosas, tiene varias frases famosas de la Torá. Por ejemplo, Ubajarta Bajaim, y elegirás la vida. Pero hoy vamos a hablar de otra, que es Lo Bayamaim I, que significa no está en el cielo. Hay un texto, un capítulo, les diría, del Talmud, que si sos estudiante de Talmud no puede ser que no lo conozcas. Sí o sí es material de estudio. Y se los voy a contar bien simple porque es complicado y bien breve. No les voy a contar las 2 hojas, sino una parte. Antes que me digan, te olvidaste de contar una parte. No me olvido, sino que lo hago bien simple. Estaban en la casa de estudios, en el Beit HaMidrash, todos los rabinos y sus discípulos sentados estudiando. Y les habían traído un horno para que digan si el horno era puro o impuro. Entonces se ponen a discutir entre ellos sobre esto y cada uno traía sus argumentos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y las 2 figuras destacadas eran Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, los 2 maestros. Y ese día Rabbi Eliezer, que era conocido como Rabbi Eliezer Agadol, el gran Rabbi Eliezer, trajo todas las pruebas que se les venían a la cabeza, todas las trajo para demostrar que lo que él decía era lo correcto y que él tenía razón. A tal punto que en determinado momento dijo, si lo que yo digo, si la halajá no es como yo lo digo exactamente, si no es así, que lo demuestre ese algarrobo y que se arranque a sí mismo de la tierra. Y se arrancó el algarrobo y se soltó. Entonces todos le dijeron, un momento, no se trae una prueba como esta. Entonces él siguió y dijo, si la halajá, si la ley es como yo estoy diciendo, que el curso del agua cambie. Y eso pasó. Y también le dijeron, no se trae una prueba como esa. Y empezó la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Y Rabbi Eliezer, empacado, siguió y dijo, la halajá, la ley es como yo digo, en relación a la pureza o la impureza de ese horno. Es como yo digo. Y si la halajá no es como yo digo, que las paredes del Beit HaMidrash caigan. Entonces las paredes del Beit HaMidrash se inclinaron. Se inclinaron porque Rabbi Yoshua empezó a hablarle a las paredes y les dijo, ¿qué se meten ustedes, paredes del Beit HaMidrash, en esta discusión? Y cuentan ahí en esa hoja que las paredes quedaron así inclinadas, ni se cayeron ni quedaron firmes, en honor a Rabbi Yoshua y en honor a Rabbi Eliezer. Y continuó la discusión y Rabbi Eliezer dijo, la halajá, la ley es como yo digo, que lo demuestre el cielo. Y salió una voz del cielo que dijo, ¿qué les pasa con Rabbi Eliezer? La halajá es como Rabbi Eliezer dice en todos lados. Entonces se levantó Rabbi Yoshua, se puso de pie y dijo, Lo Bayamaim I, no está en el cielo, Ajarei Rabim Leatot, hay que consensuar y seguir a la mayoría. Esta es una parte del relato. Como se darán cuenta, ya no tenía importancia sobre qué discutían. No es eso lo que quiero traer hoy, ¿sí? Si era puro o era impuro ese horno, sino en la discusión entre los sabios
y entre las posturas, si la Torá está en el cielo o no está en el cielo, como quiso enseñar Rabbi Yoshua. Ahora voy a volver sobre eso. Sigo un ratito más, un poquito más en el relato. Este relato que parece, no sé, de otro planeta, no parece real, es como un supuesto. Este relato sigue y es relatado en más de una fuente del Talmud, que todos los rabinos en ese momento declararon impuro al horno, anularon todos los decretos y todo lo que había enseñado Rabbi Eliezer y le declararon un anatema, es decir, lo separaron de la comunidad y no le permitieron más ir al Beit HaMidrash. Y Rabbi Eliezer, que estaba casado con Ima Shalom, volvió, nombre súper raro, Mamá Paz, volvió a su casa súper apenado y sabía que tenía que quedarse ahí y que no podía seguir participando, que no podía ser parte del establishment de los rabinos que era su mundo, su vida. Esta historia es súper triste porque terminan todos separados. Ahora bien, en nuestra parashá está esa frase que trajo Rabbi Yoshua, no está en el cielo. Estos eran rabinos que se habían ido, yo creo que se los conté en algún momento. Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer eran los discípulos de Rabbi Yohanan ben Zakkai y lo habían sacado de Jerusalén. Entonces habían salido de Jerusalén. Ellos vivieron la destrucción de Jerusalén y el templo. Y una de las grandes preguntas es ¿qué le pasaba a Rabbi Eliezer? Había salido de Jerusalén, pero Jerusalén había quedado tal vez dentro de él. Él seguía con la idea de que las cosas vuelvan a ser como antes, de poder comunicarse con Dios a través de los korbanot, de las ofrendas y de los sacrificios, de quedar pegado y atado a una política de antes y no darse cuenta que hay algo que había cambiado, como muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, inclusive como pueblo. ¿Acaso somos hoy nosotros los mismos como judíos o como Eretz Israel, ni que hablar, de antes del 7 de octubre? Las cosas cambian y a veces nos aferramos y nos quedamos con ese Jerusalén de antes que no va a volver a ser de la misma manera y hay que recalcular y tener creatividad y pensar. Y así también es en la vida. Nosotros siempre queremos discutir y tener la razón. ¿Y qué? ¿Y los vínculos? ¿Qué pasa con eso? ¿Vale la pena siempre tener la razón? Este texto que está puesto ahí en Masejet Baba Metzia está puesto con un conjunto de textos que hablan sobre la ofensa. Entonces, hay relación también con esta época del año, con antes de Rosh Hashanah. Llegamos a discutir y a veces ni siquiera somos parte de la discusión, pero somos los primeros en ofendernos. Y nos cuesta, voy a inventar un verbo, desofendernos, porque no sé si existe, pero me encanta decirlo. Es momento de desofenderse. Es momento de desofenderse. Si bien uno puede tener mucho enojo, puede saber que tiene la razón con un montón de cosas, este es tiempo para pensar dónde queremos estar. Si queremos terminar solos, aislados, apartados, como personas, como individuos, como comunidad, como Am Israel. Si queremos quedar aislados y quedamos apartados, o vamos a tener las estrategias honestas y nobles siempre. No hace falta que no lo sean así para poder estar nuevamente con los demás, ser parte de algo más grande. Entender que no va a venir
esa Torá como vino en Sinai desde el Shamaim, desde el cielo. Porque, como dijo y enseñó Rabbi Yoshua, y todos somos sus discípulos. También Rabbi Akiva lo era, de ambos maestros, pero más de Rabbi Yoshua. Todos nosotros recibimos la Torá y la Torá está acá. Y como no está en el cielo, hay muchas cosas para repensar, muchas cosas para reinterpretar. Ojo, no cada uno, porque van a decir, la rabina dijo que yo hago lo que quiero, entonces ahora no hago todo lo que dice en la Torá, ¿sí? No eso. ¿Por qué? Porque mencioné otro pasuk, otro versículo que traen en este diálogo en el Talmud, que es, Lo Bayamaimi, no está en el cielo, Ajarei Rabim Leatot, pero tenemos que entre muchos consensuar con los otros. ¿Dónde queremos estar? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos tener siempre la razón? ¿Queremos bajar un poco el shalom entre nosotros, desofendernos a la tierra, aquí, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, con nuestros amigos, con nuestras familias, entre todos? Ojalá que estos días chiquititos, porque queda muy poquito, queda Shabbat, queda el domingo y nada, pedacito de lunes, ¿sí? Y ya comenzamos el año nuevo. Ojalá que podamos pensar en eso, pensar en la posibilidad de dejar la ofensa de lado y ver cuánto podemos sanar y cuánto podemos ganar. Porque como dice en nuestra parashá, la vida es ahora. Ubajarta Bajaim, elegirás la vida. Shabbat Shalom. Nos vamos a poner de pie para...